Aquí nos encontramos con un padre de familia inconforme, en contra de las escuelas que lo quieren privatizar, ¿así es? Claro. ¿Su nombre, por favor? Mi nombre es José Jesús Vázquez, yo soy padre de familia, pero además también soy profesor. ¿Qué es lo que pasa con la educación en México? Bueno, lo que sucede es de que Vicente Fox hizo unas reformas en donde verdaderamente se borra el carácter científico de la educación. ¿Qué es la ciencia? Es un conjunto de conocimientos organizados, sistematizados, demostrados. Y con esa definición, obviamente, las clases que se daban antes, así se iba paso por paso, concepto por concepto, y de tal manera que se llegaba a una gran profundidad en el conocimiento. Ahora no es eso, ya no se da ese tipo de educación. Esa enseñanza era, la educación, su carácter formal. Esa enseñanza era más práctica. Ah, claro que sí, vamos, de alguna manera no hay ningún concepto ocioso en la ciencia. Todos los conceptos que la ciencia ha elaborado tienen una razón de ser. Vamos a suponer el peso específico, ¿sí? Cuando Arquímedes dijo eureka, ¿verdad? Lo encontré, es porque encontró la diferencia, ¿verdad?, entre el oro y cualquier otro metal o una mezcla. Díganme si no sirve para algo el peso específico, la densidad, ¿no? Todas las propiedades físicas de un metal, obviamente que sirven para algo. Y así podemos hacer un recuento de todos los conceptos científicos y no hay absolutamente ningún concepto ocioso. Todos estos profesores que están aquí haciendo su manifestación están preparados. Claro, yo siento que sí, porque de lo que se trata y la lucha de ellos, la coordinadora nació en los años 80, en los años 70, cuando se hizo la primera reforma educativa, porque en aquel entonces Luis Echeverría borró la historia, borró la geografía, ¿verdad?, el civismo, para convertirlo en ciencias sociales, haciendo anárquica ya de entrada la educación, ¿sí? Antes, si sea un concepto tras otro, pues en ciencias sociales todo está revuelto, todo está mezclado, ¿sí? Bajo la calidad de la educación. Entonces, obviamente, esas reformas organizó una enorme inconformidad entre el magisterio y nace la coordinadora, ¿sí? ¿Cuál sería su recomendación o su invitación a los ciudadanos de México? Bueno, nosotros tenemos, creo, el derecho de ser un país libre e independiente. Si no hay profesionistas en México, médicos, maestros, ¿verdad?, pues jamás podremos ser independientes. Y por eso estamos en contra de que se cancelen las escuelas normales. Debe seguir la educación normal. Todos los profesores que están aquí no tienen miedo al examen, aunque los están amenazando. No es el problema el examen, aunque es un mecanismo de expulsión para los profesores. Si usted consulta la ley, la nueva propuesta, la reforma educativa, ya no va a haber trabajo de base, puros contratos eventuales. Eso también se lo aplicarían a los maestros y por lo tanto ese examen no significa otra cosa más que una justificación de expulsarlos. O sea, no lo toman como amenaza ustedes. Ah, no, es una amenaza, sí, cierto, sí. Es una amenaza, pero obviamente que no hay justificación de que se le haga ese examen si ya durante 4 años hizo sus estudios. ¿Sí? Entonces es una excusa del gobierno para desemplearnos. Exactamente, para aplicar en la práctica esa ley, ¿verdad?, esa reforma, ya aplicarla directamente. Bueno, a ver, tenemos una pregunta más. ¿Qué opina de la intención de la Iglesia Católica de meter catequistas en la educación básica? Pues es un grave error, ¿sí? Porque si los mismos soldados se opusieron a lo mismo, obviamente nosotros como maestros tendríamos que invitar a los testigos de Jehová, a los mormones, porque todos tienen derecho a dar su doctrina. ¿Y a poco vamos a tener ahí 20 iglesias tratando de adoctrinar? Nosotros no pretendemos expulsar de ninguna manera al alumno que es testigo de Jehová o mormón o pentecostés, de ninguna manera. Ni modo de que lo excluyan. O sea, aquí los católicos y aquí el pobrecito, 2 o 3 testigos de Jehová, eso se llama discriminación y obviamente no lo debemos permitir, ¿sí? Bueno, estas son las palabras de uno de los padres inconformes por la educación aquí en el país. Aquí tenemos un
segmento enorme de profesores inconformes de esta situación que está viviendo el país. A la época de la corona española. ¿Algo más que quiera agregar? Sí, pues ese es uno de los eventos que realmente están, como dice aquí licenciado, estamos en una época de reconquista, ¿sí? Los hijos de Repsol pretenden sumirnos en la ignorancia y nada más ofrecernos trabajos eventuales, trabajos manuales, porque toda la tecnología se haría allá en los centros industriales del imperialismo, ¿no? Y entonces obviamente estamos viviendo casi una época de la colonia, en donde aquí la colonia solamente producía bienes básicos nada más, y todo se iba y luego se regresaba. Nada más con decirles un ejemplo, el chocolate, ¿no? Aquí se inventó y tiene nombre europeo, ¿no? Carlos V. Okay, ¿no? Ya se quedan con, según la ellos, patente. la patente, ¿no? Ahí la patente del himno nacional. Gracias. Gracias. Aquí nos encontramos con un padre de familia inconforme en contra de las escuelas que lo quieren privatizar, ¿así es? Claro. Su nombre, por favor. Mi nombre es José Jesús Vázquez, yo soy padre de familia, pero además también soy profesor. ¿Qué es lo que pasa con la educación en México? Bueno, lo que sucede es de que Vicente Fox hizo unas reformas en donde verdaderamente se borra el carácter científico de la educación. ¿Qué es la ciencia? Es un conjunto de conocimientos organizados, sistematizados, demostrados. Y con esa definición, obviamente, las clases que se daban antes, así se iba paso por paso, concepto por concepto, y de tal manera que se llegaba a una gran profundidad en el conocimiento. Ahora no es eso, ya no se da ese tipo de educación. Esa enseñanza era, la educación, su carácter formal. Esa enseñanza era más práctica. Ah, claro que sí, vamos, de alguna manera no hay ningún concepto ocioso en la ciencia. Todos los conceptos que la ciencia ha elaborado tienen una razón de ser. Vamos a suponer el peso específico, ¿sí? Cuando Arquímedes dijo Eureka, ¿verdad? Lo encontré, es porque encontró la diferencia, ¿verdad?, entre el oro y cualquier otro metal o una mezcla. Díganme si no sirve para algo el peso específico, la densidad, ¿no? Todas las propiedades físicas de un metal, obviamente que sirven para algo. Y así podemos hacer un recuento de todos los conceptos científicos y no hay absolutamente ningún concepto ocioso. Todos estos profesores que están aquí haciendo su manifestación están preparados. Claro, yo siento que sí, porque de lo que se trata y la lucha de ellos, la coordinadora nació en los años 80, en los años 70, cuando se hizo la primera reforma educativa, porque en aquel entonces Luis Echeverría borró la historia, borró la geografía, ¿verdad?, el civismo, para convertirlo en ciencias sociales, haciendo anárquica ya de entrada la educación, ¿sí? Antes, si sea un concepto tras otro, pues en ciencias sociales todo está revuelto, todo está mezclado, ¿sí? Bajó la calidad de la educación. Entonces, obviamente, esas reformas organizó una enorme inconformidad entre el magisterio y nace la coordinadora, ¿sí? ¿Cuál sería su recomendación o su invitación a los ciudadanos de México? Bueno, nosotros tenemos, creo, el derecho de ser un país libre e independiente. Si no hay profesionistas en México, médicos, maestros, ¿verdad?, pues jamás podremos ser